Patricia, queríamos consultarte por la situación de Yolanda Vargas, esta madre que en la ciudad de cercano a Orán, en Salta, está siendo juzgada por la muerte de sus hijos. ¿Por qué no nos pones un poco en tema? Ustedes están asesorando, están trabajando alrededor de la situación judicial de Yolanda. Bueno, Yolanda Vargas es una trabajadora, una madre trabajadora que en febrero de 2021 ya estábamos afuera de la ASPO, pero todavía estábamos en pleno desarrollo de la pandemia. Fue a hacer mandados al mediodía a comprar para hacer el almuerzo. Eran días de lluvia, la zona es una zona muy lluviosa. Fue a hacer mandados, tomó la decisión de dejar a los chicos en la casa para que no se enfermen, para que no se mojen y no se enfermen. Uno de los hijos incluso ya estaba enfermo por la constante humedad que hay ahí en la zona. Cuando estaba haciendo los mandados, la llaman, se entera de que la casilla en donde ella vivía estaba incendiándose. Lamentablemente y desgraciadamente perdió a los 2 hijos en ese incendio. En ese momento, bueno, ella llega al lugar de los hechos, la detienen, y a partir de ahí empezó todo un periplo donde el Estado, la respuesta que tuvo frente a la situación fue de ataque a Yolanda y luego de criminalización. En el momento que la detuvieron, como Yolanda estaba en un ataque de shock por la pérdida de los 2 hijos, le aplicaron calmantes, no la dejaron participar, la aprisionaron en una comisaría cerca de ahí, estuvo en un calabozo y argumentaban que la ponían en el calabozo porque temían que las otras presas le peguen por mala madre. No la dejaron participar del velorio de los hijos, lo cual ya muestra no una negligencia, sino una falta de humanidad y una barbarie que pasa cualquier límite. En ese momento, en el 2021, nosotros dimos junto a los vecinos de Yolanda y a los compañeros de Salta una lucha muy grande para que Yolanda sea liberada de la prisión preventiva en la cual estaba. Después de 23 días logramos arrancar su liberación, pero el proceso judicial siguió en curso. En noviembre del año pasado, Yolanda se entera por medio de una publicación de un periódico muy conocido de allí de Salta, que su causa se elevaba a juicio oral en febrero de este año. Es decir, que a ella la justicia no la notificó personalmente, sino que ella se entera por un medio. En noviembre, a 3 meses de que arranque el juicio oral, esto fue deliberado porque en el mes de diciembre y enero todo el mundo está de vacaciones, incluso nos costó muchísimo montar la campaña por su absolución, porque en el caso de, por ejemplo, de los medios y de toda la red de solidaridad que efectivamente después se desarrolló, muchos compañeros estaban de vacaciones, muchas personas muy reconocidas que de todas maneras se solidarizaron
estaban iniciando su descanso, entonces fue deliberadamente planificada la notificación del juicio y la fecha del juicio de Yolanda. Cuando nos enteramos de que la causa se elevaba a juicio, iniciamos una campaña por su absolución. Cuando uno accede a los expedientes en los cuales se apoyaba toda la estructura argumental de la acusación de Yolanda, todos las personas, las personalidades, los agrupamientos que nos apoyaron en su absolución coincidían, al igual que nosotros, en que era una causa totalmente irregular. Por ejemplo, el perito psicológico sobre el cual se asienta la acusación de Yolanda se hace con Yolanda en pleno estado de shock y atravesando un periodo de duelo, lo cual ya desde el punto de vista metodológico de cómo se haría un perito psicológico lo invalida totalmente. Luego, la causa es una causa de más de 200 páginas. La mitad de todo ese expediente, la fiscal se apoya, la fiscal que es la fiscal Carreras, se apoya mucho en los prejuicios de los testimonios que se refieren a Yolanda, para llegar a la conclusión de que Yolanda se tendría que haber representado que dejando a los hijos solos en esa casa, eso podía terminar mal, podía terminar en una tragedia. En ningún momento, en ninguna parte del expediente, la fiscal ahonda, intenta investigar, intenta, deslindar responsabilidades respecto a por qué se inicia el incendio, porque finalmente lo que surge de la investigación, que fue producto de la iniciativa de los abogados de Yolanda, es que el incendio se produce por la irregularidad de la instalación eléctrica. El barrio en donde Yolanda vivía, que es el barrio de Las Palmeras, de la localidad de Colonia Santa Rosa, es un barrio en donde no había instalación eléctrica, no había infraestructura de instalación eléctrica, tampoco había infraestructura de caminos. El autobomba tardó 40 minutos en llegar porque la entrada al barrio estaba totalmente anegada por la lluvia. Ese es uno de los motivos por los cuales los bomberos llegan tarde al incendio de la casilla. No había instalaciones de luz y una constante eran las altas y bajas abruptas de tensión que hacían entrar en corto a los artefactos eléctricos y que había provocado ya anteriormente varios incendios. Por ejemplo, el funcionario responsable del ente regulador de la energía de Salta, ahora no me voy a acordar el nombre, cuando asume en 2019, con la asunción del gobierno de Sanz, ya en ese momento él planteaba que iba a monitorear seriamente a las empresas prestadoras de la energía, que en el caso de Salta es Transnoa, que es la distribuidora de energía, porque ya esta empresa estaba bajo la lupa por los persistentes incendios, cortes de luz y apagones que hay en la zona en el periodo de verano. En el 2021-2022 volvió a hacer una advertencia de este estilo, es decir, que el gobierno provincial estaba perfectamente al tanto de que Transnoa estaba incumpliendo con el contrato de concesión porque no estaba haciendo las inversiones necesarias para tener una infraestructura acorde a la demanda de energía. Y el gobierno provincial y el gobierno municipal son responsables por no haber fiscalizado estas obras de infraestructura, como por ejemplo la falta de infraestructura en el barrio donde vivía Yolanda. Bueno, en vez de
desarrollar toda esa línea investigativa, la fiscal se apoya en los testimonios que en un principio fueron anónimos, que acusaban a Yolanda de que Yolanda se iba de la casa, que Yolanda dejaba a los chicos solos, enfocando todos los cañones a la figura de que la culpa del incendio era de Yolanda. Es decir, desde ahora en más, si nosotros nos guiáramos por la lógica de la fiscal, todos los incendios que se producen, por ejemplo, nosotros acá pasa en el conurbano bonaerense, en el invierno, ¿cuántos incendios ha habido en las casillas de las barriadas del conurbano? Porque los trabajadores se calientan a falta de gas o a falta de una correcta instalación de luz y de gas, se calientan muchas veces con el calefactor. Las instalaciones de las casillas de las barriadas son altamente precarias. Entonces, si nosotros nos guiamos por la lógica de la fiscal, de acá en más, todas las tragedias que se producen en las barriadas de los trabajadores por falta de infraestructura correspondiente, son culpa de los trabajadores porque, por ejemplo, no montaron una casa de material y no hicieron una instalación eléctrica acorde, cuando sabemos que los salarios, la gran mayoría de los salarios de los trabajadores no permite levantar una casa como corresponde. Y aunque así fuera, por más que pudieran levantarla como corresponde, de material, con instalación de agua, con instalación de luz, aprobada por Edenor y todo eso, no tienen la infraestructura de agua, de luz y de gas, porque el Estado no se la proporciona, se la tienen que pagar ellos también. Entonces es claro que la fiscal apuntaba los cañones contra Yolanda en vez de desarrollar las responsabilidades políticas del incendio de la casilla. Nosotros durante los meses de diciembre, enero, febrero llevamos adelante esta campaña de denuncia, logramos la adhesión de muchos agrupamientos, de personales, de partidos políticos, y tenemos buenas noticias en cierta forma porque hace 15 días atrás, a 3 días de iniciar el juicio iniciaba el lunes 3 de febrero, el viernes anterior a la tarde, el juez a cargo del juicio oral la cita a Yolanda y ordena una entrevista psicológica. De la entrevista psicológica surge que Yolanda todavía se encontraba atravesando el duelo y que no estaba en condiciones desde el punto de vista psicológico, anímico, de enfrentar un juicio. El juez se apoya en esta conclusión de los psicólogos y suspende el juicio el día viernes a la tarde, a 48 horas antes del inicio. Los abogados de Yolanda, el día lunes, porque esto es un día antes, unas horas antes de que termine la semana, el día lunes los abogados presentan el pedido de absolución definitiva de Yolanda, apoyados en que ya se habían cumplido todos los plazos correspondientes para que haya una resolución del caso. No es que un procesamiento puede durar la cantidad de años que los fiscales y los jueces quieren. Hay plazos que hay que cumplir. Y 48 horas después de que los abogados presentan el pedido, el juez resuelve, si no me equivoco el día miércoles, la absolución de Yolanda. Es decir que sobre la base de, es decir, sí. Perdóname Patricia, es decir que ya está entonces la definición de la absolución definitiva. Sí, en términos legales la causa de Yolanda ya tiene un fallo. Uh-huh. El juez falló pidiendo la absolución definitiva, que quedó firme esta semana que pasó. Y la absolución es positiva, por un lado, porque implica el cierre de la causa,
implica la finalización de toda esta tortura para esta mamá trabajadora, pero tiene un condimento. En el argumento de la absolución, el juez no se priva de plantear que aún así el incendio de la casa es responsabilidad de Yolanda. Lo que sucede es que utilizaron una figura legal que se utilizó hace creo que 2 o 3 años atrás en el sur, en un caso parecido, aunque no igual, que le llaman pena natural, y que es que las consecuencias del hecho superan cualquier sanción que la justicia puede ejercer sobre la responsable del delito. En este caso, la muerte de los 2 hijos de Yolanda y el sufrimiento que esa muerte le genera a la mamá es superior a cualquier sanción que el Estado pueda ejercer para sancionar el delito. A eso le llaman pena natural. Uh-huh. Es decir, que por un lado la absuelven, pero dentro de la absolución hay una daga envenenada. Uh-huh. De todos modos, la sentencia ya quedó firme y podemos hablar de que Yolanda Vargas ha sido absuelta. O sea, en los hechos el proceso se terminó. Bueno, en principio, más allá de lo doloroso, digamos, o lo de las consecuencias graves que han tenido para que Yolanda pase tantos años, digamos, en una situación de duelo por el fallecimiento de sus 2 pequeños hijos, dentro de todo la finalización de la causa es una buena noticia, en definitiva. Sí, nosotros en principio lo hemos tomado como una buena noticia. No hay que olvidar que el fallo se produce 2 días después de la marcha antifascista. Uh-huh. Nosotros planteábamos que la marcha antifascista había funcionado como un catalizador de toda nuestra campaña anterior. Es decir, Política Obrera había llevado adelante durante 3 meses en donde parecía imposible, porque realmente cuando nos planteamos la campaña de absolución, parecía realmente muy difícil revertir la situación, uh-huh. Aunque nosotros estábamos seguros de que Yolanda tenía que terminar con esa situación y nos abocamos a la tarea de pelear por su absolución, y en el transcurso de unas pocas semanas logramos más de 500 o 600 firmas de muchas organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos, feministas, hasta incluso organizaciones, personajes o personalidades del movimiento ambiental. Uh-huh. Incluso en algunos casos, referentes muy importantes del mundo de la medicina, algunos de ellos con trabajos muy prolíficos en la zona del NOA, con total conocimiento de la vulnerabilidad sanitaria que hay en la zona. Nosotros creemos que toda esa campaña que se hizo contra viento y marea se catalizó con el empujón de la marcha antifascista. El fallo fue posterior. Entiendo. Pero es la prueba absoluta de que cuando hay una disposición a la lucha, hay una orientación política, hay un norte, los frutos son siempre vienen. Son positivos. Patricia, te agradecemos, estamos en el cierre del programa, queríamos dar testimonio de este tema porque, bueno, y dentro de todo enterarnos de que la causa se cierra y por suerte Yolanda, gracias a eso, va a poder por lo menos hacer su duelo como corresponde, pero en libertad y en tranquilidad. Bueno, te agradecemos mucho tu testimonio, Patricia, muy amable, y seguimos en contacto.
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a Pablo. Y, gracias. Bueno, a la audiencia. Seguimos en contacto. Sí. Muy amable.